¿Alguna vez has escuchado que masturbarse es algo completamente normal, sobre todo al comenzar nuestra etapa adolescente, pero hasta qué punto es natural? ¿Cuántas veces al día puedes hacerlo sin ser considerado adicto? ¿Qué pasa si no puedes parar? En tu diario estoico el día de hoy vamos a responder a estas dudas y por qué deberías parar hoy con este acto que parece normal pero que esconde una trampa para tu vida. Descubre cómo controlar tus emociones y despertar tu verdadero potencial con nuestros ebooks Ragnarok, el camino de un hombre y legado, lecciones de hombres poderosos, el día de hoy los 2x1. En este video entenderás lo que sucede con nuestro cerebro científica y filosóficamente, y lo que el estoicismo tiene que enseñarnos sobre este vicio y cómo perjudica nuestros pensamientos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte nada. Ahora sí, comencemos. La medicina actual es bastante clara al decir que la masturbación es algo completamente normal. No solo en humanos, sino que también se ha evidenciado en perros y otros mamíferos, pero esta visión de la masturbación normal no siempre fue así. Antiguamente se pensaba que la masturbación era algo inmoral, especialmente en los hombres, porque la producción improductiva de semen impedía que las personas pudieran reproducirse. En el caso de las mujeres, sé que la masturbación podría alejarlas de los hombres al encontrar placer por sí mismas y sin ayuda. A esta carga moral se sumó la carga física, se empezó a decir que la masturbación causaba enfermedades, por lo que no era recomendable practicarla nunca. Pero volvamos al presente. ¿Qué sabemos sobre la masturbación, especialmente para hombres que sufren de insomnio? Lo que se sabe es que induce el sueño. El Instituto Francés de Salud e Investigación Médica concluyó que el cerebro de los hombres desactiva el deseo sexual después del orgasmo. La corteza cerebral, área responsable del pensamiento consciente, entra en descanso una vez que el hombre alcanza el clímax. Y esto, además de anular el deseo de continuar teniendo relaciones sexuales, facilita el sueño. Por eso, muchos hombres después del acto sexual se duermen. ¿Pero cuál es el problema? Entonces, ¿qué está mal? Bueno, en uno de sus beneficios está escondida una trampa. Y si frecuentas este canal, verás de qué estoy hablando. La masturbación libera dopamina en tu cerebro. Esta hormona es la responsable de hacernos sentir mejor, obteniendo calma, alivio, reducción de estrés y una sensación de recompensa. Esto es provocado por la dopamina y es tan placentero que algunas personas se vuelven adictas. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales incorporó en 2017 un nuevo trastorno llamado trastorno de hipersexualidad. Este tipifica la masturbación excesiva bajo la categoría de trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, otro vicio que lleva a la destrucción mental y también familiar. Pues en muchos casos no podrás controlarte, te conviertes en un esclavo de ti mismo y una víctima del descontrol, buscando así relaciones con prostitutas, sexo con múltiples personas y, como ya vimos en un video anterior, el consumo desmedido de pornografía. Estas son formas que un cerebro saturado de dopamina encuentra para obtener placer. Presta atención. La adicción a la masturbación proviene de químicos liberados en el cerebro y, a medida que nuestro cerebro se adapta a la liberación de estos, siente la necesidad de encontrar continuamente la causa que generó la estimulación. Tu cerebro empezará a pedir más y más dopamina para conseguir el mismo placer que tuvo la primera vez, haciendo que siempre tengas que seguir buscando cómo masturbarte de nuevo. Esto llega a un punto exagerado cuando tu cerebro se da cuenta de que la liberación de dopamina es excesiva y comienza a bloquear los receptores en un intento de detenerte. Como resultado, la persona realiza el acto de placer, en este caso, se masturba, pero no obtiene nada, lo que la frustra más de lo que ya estaba. Masturbarse excesivamente para saciar esa hambre de placer es exactamente lo mismo que hace un fumador que nunca para, alguien que come chocolate hasta vomitar o incluso un alcohólico. En este momento debes estar preguntándote, ¿pero qué tiene que ver el estoicismo con esto? Los estoicos Séneca, Marco Aurelio y Panio de Rodas, maestros del autocontrol y la sabiduría, abordaron la visión del placer y la lujuria desde una perspectiva única.
Desde las palabras de Epicteto hasta los pensamientos íntimos de Séneca, exploraron las profundidades de las pasiones humanas, un legado que aún nos cautiva. Para los estoicos, la masturbación no era solo una búsqueda de satisfacción carnal, sino una oportunidad para explorar los límites del cuerpo y la mente. La veían como un ejercicio de autoconocimiento y un camino hacia la verdadera libertad. En su filosofía, el dominio sobre las pasiones y placeres mundanos era una conquista que elevaba el espíritu humano. Epicteto afirmaba que no son las noches de placer, sino el autocontrol, lo que distingue a un hombre bueno. En este contexto, la capacidad de disfrutar del placer comprendiendo y conteniéndolos marca la diferencia en alguien que ha alcanzado un nivel más alto de autoconciencia. En lugar de ser esclavos de nuestros deseos, debemos ser sus amos, como nos recuerda Séneca con su perspectiva filosófica. La reflexión estoica sobre la masturbación no se trata simplemente de represión, sino de comprensión profunda y dominio de uno mismo. Esto se traduce en la capacidad de dirigir nuestras emociones hacia un viaje de autoexploración consciente. No reside únicamente en la satisfacción momentánea, sino en comprender, aceptar y abrazar nuestras inclinaciones más profundas. Desde la perspectiva estoica, cada acción tiene consecuencias no solo para nosotros, sino también para el orden natural del universo. Cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos más intensos, como en el caso de una masturbación descontrolada, perdemos esa conexión armónica con la naturaleza, tan valorada por los estoicos. Nos convertimos en prisioneros de nuestros deseos, alejándonos de la verdadera serenidad interior. La masturbación compulsiva puede desencadenar un torbellino emocional en nuestro ser, donde la culpa, la vergüenza y la insatisfacción se convierten en compañeros constantes. Los estoicos nos enseñan a controlar nuestras emociones intensas a través de la introspección y autorregulación. Al enfrentar conscientemente nuestras emociones, aprendemos a gestionarlas de manera saludable y constructiva. Sin embargo, los estoicos nos alientan a encontrar la paz interna dentro de nosotros mismos. La verdadera satisfacción reside en nuestro dominio propio y nuestra capacidad de encontrar alegría en lo simple y virtuoso. Permíteme compartir una historia inspiradora personal. Conozco a alguien que solía luchar contra la masturbación compulsiva, buscando refugio momentáneo en el placer, pero enfrentando una tormenta emocional después de cada acto. Tras sumergirse en las enseñanzas estoicas y practicar el autocontrol y la autorregulación, esta persona experimentó una profunda transformación. Aprendió a enfrentar sus deseos y emociones conscientemente, encontrando la verdadera alegría en el autocontrol. Ahora vive una vida de paz interior y autenticidad, sin la esclavitud de los deseos momentáneos. La verdadera satisfacción viene de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores más profundos. Cuando nos dejamos llevar por deseos efímeros, perdemos de vista lo que realmente valoramos en la vida. La masturbación compulsiva puede alejarnos de nuestros propósitos más nobles y distanciarnos de la verdadera felicidad que se encuentra en la virtud y la paz interior. Al practicar la meditación y la atención plena, podemos promover la serenidad mental necesaria para resistir las tentaciones y enfrentar nuestras emociones de manera saludable. Esta compulsión se convierte en un obstáculo para la serenidad mental, arrastrándonos y generando arrepentimientos, alejándonos de la pacífica paz encontrada en el autocontrol y la moderación. En conclusión, este análisis integral sobre la masturbación nos ha llevado a explorar no solo los aspectos científicos y médicos asociados con esta práctica, sino también a sumergirnos en las profundidades de la filosofía para comprender sus implicaciones más amplias en la vida humana. Desde las investigaciones que respaldan la normalidad de la masturbación hasta las perspectivas filosóficas de los estoicos, hemos desentrañado las capas de un tema que a menudo se aborda superficialmente. Al considerar la influencia de nuestras acciones no solo en nuestro bienestar personal, sino también en el orden natural del universo, se plantea una invitación a la reflexión profunda. Más allá de las implicaciones individuales, surge la noción de que nuestras elecciones y comportamientos pueden tener un impacto significativo en el tejido mismo de la existencia.
Este llamado a la reflexión nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a considerar cómo nuestras acciones, incluso las más íntimas, están entrelazadas con la armonía del universo. En última instancia, se nos anima a buscar un equilibrio consciente entre el autoplacer y la consideración de nuestro papel en el gran lienzo de la existencia. Así, este análisis no solo ofrece respuestas a preguntas específicas sobre la masturbación, sino que también plantea interrogantes más profundos sobre nuestra conexión con el orden cósmico que nos rodea. Agradecemos tu sintonía. Queremos saber si la lección de hoy fue de tu agrado, si sientes que este contenido enriqueció tu comprensión. Si es así, sería genial que consideraras darle un pulgar arriba. Tu respaldo es fundamental para que podamos seguir compartiendo conocimientos e inspiración contigo y muchos más. Si tienes ideas para futuros temas, compártelas en los comentarios. Valoramos tus sugerencias y nos ayudan a cumplir nuestra misión de brindarte contenido cada vez más fascinante y transformador. Recuerda, el crecimiento es un viaje colectivo. Hasta la próxima. Continúa evolucionando, sigue aprendiendo y trabaja para ser la mejor versión de ti mismo. Si disfrutaste de este contenido, agradecemos tu apoyo. Puedes expresarlo dando like, suscribiéndote y dejando tus comentarios. Esto nos ayuda a saber que nuestro contenido es valioso para personas como tú y nos anima a crear más videos similares en el futuro. Nos vemos en el próximo video de tu diario estoico. Que nuestras elecciones reflejen nuestras virtudes, que nuestras acciones encarnen nuestra sabiduría y que nuestra vida sea la obra maestra que estamos destinados a crear. Mantente estoico.